ha sacado chispas, ¿no? Porque hay personas que dicen, bueno, si yo tengo dinero, ¿no? Y me preocupo por la salud de mi familia o de mis trabajadores, ¿no? Tengo un negocio con trabajadores que están en contacto constante con personas y quiero protegerlos a ellos y a sus familias. ¿Por qué no acceder a la vacuna primero, no? ¿Por qué tendría que ponerme en la cola del gobierno si todavía voy a estar al final, si todavía hay un cronograma y yo tengo la posibilidad de hacerlo? ¿Por qué no vacunarme a mí, a mi familia y a mis trabajadores, no? Es una pregunta que se la trasladamos a Carlos Zúñiga, presidente de la asociación Elige Bien, a quien tenemos el gusto de contactar el día de hoy en Buenos Días, Perú. Carlos, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Pamela, Marco? ¿Cómo están? Bueno, esa es la polémica, ¿no? Porque si bien ya el gobierno ha aclarado que en este momento al menos ningún privado va a tener la posibilidad de adquirir la vacuna, porque sobre todo no hay la producción suficiente para hacerlo, hay gente que se está haciendo esta pregunta, ¿no? Si yo tengo dinero, ¿por qué no puedo acceder a la vacuna antes que el Estado llegue a ponérmela a mí gratis? Más que el asunto de por qué no o por qué sí, el tema es ¿por qué limitar el acceso a otras vacunas, no? Creo que ahí, para variar, y como bien han señalado en la nota, hay un problema. Una medida no ha sabido ser explicada a la gente y la gente cree que lo que va a pasar es que se va a encarecer el precio de la vacuna y esto va a ser prohibitivo y va a limitar el acceso a la política nacional de vacunación, al cronograma de vacunaciones, etcétera, ¿no? Pero hay que considerar que el asunto de fondo es que esos acuerdos ya están tomados. Entonces, no va a entrar el privado, no es que el sector público esté abriendo la puerta para que el privado entre a competir con ellos en la misma cancha, encareciendo y haciendo que cada vez menos personas accedan a la vacuna. Tanto para esta como para cualquier otra vacuna, el escenario es el mismo y responde a la pregunta que estabas haciendo al inicio. Tienes un programa nacional de vacunación que busca universalizar la inmunidad y en paralelo, si una persona tiene la capacidad o la combinación de capacidad y necesidad y puede acceder, en este caso para poder brindar servicio de primera línea, tiene la posibilidad de, sin competir con el Estado, vacunar a los trabajadores. Llamémosle aerolíneas porque la gente se tiene que seguir movilizando, restaurantes, distribución, que es una cosa que se nos pasa a nosotros como consumidores finales por alto totalmente. Hay un equipo de distribución que está permanentemente haciendo llegar las cosas a los puntos de venta. Si una empresa tiene la capacidad de proteger a esos trabajadores en paralelo, mientras avanza el programa nacional, todo esfuerzo al final suma, ¿no? Y eso es lo que hay que rescatar de este asunto, pese a lo que ha dicho la ministra Macetti. Nuevamente, Carlos, te pregunto, tú has tocado un tema, digamos, que tiene que ver con esta pandemia, y es la cuestión de los mensajes. ¿Por qué se ha asumido, ¿no?, que, digamos, la sola posibilidad de mencionar que laboratorios privados puedan comprar vacunas va a quitar las vacunas que van a ser públicas? O sea, ¿por qué ha habido un encontrón entre esos dos, digamos, esa asociación de que si los laboratorios privados compran, no va a venir al Estado la vacuna? Bueno, hay que ser bastante frontales con esto. Hay dos irresponsabilidades muy claras. La irresponsabilidad en general que está teniendo el gobierno para comunicar los distintos cambios y las medidas que se tienen que tomar, ya sea a nivel preventivo o a nivel propiamente de la explicación de las medidas que están tomando, como esta, por ejemplo. Y por otro lado, quienes están aprovechando este río revuelto, ¿no es cierto?, los pescadores de esta historia, que vienen a ser muchos políticos que digamos, para afianzar su prédica, no les interesa confundir a la gente y salen literalmente a decir: si el privado accede a la vacuna, esa es una vacuna menos para el sector público y es una persona sin recursos menos vacunada, cuando en la práctica, tal como está diseñado este decreto de urgencia, no compiten ambos, que era lo que decía al inicio, pero los políticos ahorita en periodo electoral salen a decir cualquier cosa que genere una conexión emocional con la gente, pese a que sea o no verdad, que es, por ejemplo, la manera en la que Trump llegó al poder, sin ir más lejos, ¿no? Claro, se entiende. El Perú lo que está comprando son las vacunas de Sinopharm y la de AstraZeneca, si no me equivoco, sí, ¿no? Hay otros laboratorios que están elaborando otras vacunas que, cuando ya reciban la aprobación, tranquilamente el gobierno podría autorizar su ingreso a nuestro país para que los privados la puedan adquirir y la puedan vender. Pero el tema aquí es que hay un fantasma, ¿no?, que es el fantasma que vivimos con las pruebas rápidas, por ejemplo, ¿no?, que comenzaron a masificarse de tal manera y ya vimos cómo por
150 o 200 soles comenzaban diferentes laboratorios a sacar estas pruebas rápidas que en realidad no tenían ninguna garantía, ¿no? Y empezaron a volverse hasta moneda de cambio para permitirte trabajar, por ejemplo, ¿no? Entonces la gente ya de donde sea iba y conseguía una prueba rápida para decir no tengo COVID por si acaso, no puedo entrar a trabajar o no puedo entrar a trabajar. Y eso es lo que seguramente a muchas personas también le están preocupando, ¿no? Que más bien se vuelva una suerte de exigencia y por tratar de conseguir esa vacuna la gente va a pagar lo que sea y donde sea. Es una excelente pregunta, de hecho. Lo que pasa es que eso no tiene que ver con el acceso propiamente, con la disponibilidad, sino con el control posterior. Y esto viene del lado de las autoridades por combatir los mercados paralelos, el tema de que los productos falsificados no vayan a inundar el mercado y además hacer, por ejemplo, desde el tema de superintendencia laboral, identificar cuáles son las empresas que están haciendo ese tipo de controles que son a todas luces ilegales, son discriminatorios, para poder poner coto y que no aumente como fue precisamente en el caso de las pruebas rápidas. O sea, el problema no es que existan la vacuna, otras vacunas en el privado mientras avanza el Programa Nacional de Vacunación, sino que eso se utilice como una herramienta, uno, para vender productos subpares, dos, a precios muy elevados, teniendo en cuenta que este es un producto específico de emergencia, y sí hay facultades, esto ya lo hemos repetido en el pasado, el Estado tiene facultades en este tipo de productos para fijar precios máximos, que no es lo ideal, pero es un mecanismo que existe y es una amenaza que se le puede hacer al privado como tal, de, oye, no vayas a abusar de esta prerrogativa especial en un estado de emergencia de permiso temporal para que haya personas que puedan acceder a la vacuna. Si se hace un control correcto, esas preocupaciones que estabas expresando, Pamela, no podrían escalar, pero eso no tiene que ver con el acceso, sino con el control propiamente, y eso es lo que tenemos que exigir. Ahora, hay otros políticos de otra orilla que podrían tomar lo que tú mencionas como, control de precios, no, eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, hay, ¿no?, de todas las orillas. Ahora, ¿a qué nos referimos exactamente cuando mencionas algo que sí está escrito? Oye, laboratorio, tú vas a traer paralelamente, ¿no?, vacunas, pero tampoco te puedes ser tan vivo y grosero en sus precios. Hay que explicar un poquito esa idea. A ver, primero, el tema de control de precios es un mecanismo excepcional. No es que uno tiene que salir así como San Pistolas a pedir control de precios para todos, sino que en situaciones muy particulares, como el caso de una vacuna que recibe un permiso temporal en un escenario de emergencia, ahí se puede considerar como una suerte de, como decía hace un momento, ¿no?, como una amenaza que el privado tiene que tener en cuenta por si comienza a escalar los precios. Pero la regulación real ocurre precisamente a través de la disponibilidad y de la competencia del lado del privado por el acceso a las medicinas. A las vacunas, perdón, el privado no va a poner un precio irrisorio para la vacunación cuando a quien les va a salir a vender finalmente no es a la persona natural propiamente, sino a las compras de menor volumen, pero que representan una compra al por mayor que vienen a hacer las empresas que quieren vacunar a su personal, por ejemplo. Entonces, eso es lo que va a nivelar el precio en primera instancia. Y si por alguna distorsión del mercado esto no llegase a ocurrir, cosa que puede pasar, ahí es donde entran a tallar estos mecanismos de excepción, ¿no?, que algunos los ven con susto, pero bueno, están ahí para escenarios excepcionales y para productos excepcionales como estos de salud pública. Ahora, hay otro cuestionamiento que tiene que ver con el cronograma mismo, con el orden, con el plan que está planteando el gobierno, ¿no?, para poder inmunizar paso a paso, fase a fase a las personas más vulnerables, ¿no? Y por eso es que muchos de nosotros seguramente vamos a estar en la cola y lo más probable es que podamos vacunarnos recién a finales de año o a inicios del 2022. Si una persona con dinero logra vacunarse antes o su familia, malograría ese plan, ¿no? Porque por ahí que bajaría la guardia y no permitiría hacerle un seguimiento justamente a cómo va evolucionando el efecto de esta vacuna en la población. De hecho, es una preocupación que también he visto, pero es una preocupación que trasciende el ámbito de la vacuna. Sin ir más lejos, y como ya una experiencia personal, yo abro mi Instagram y veo que muchas de las personas a las que sigo, con o sin vacuna, ya están haciendo esa vida de privilegio, de burbuja, de como yo estoy rodeado en teoría, de los que creo que son mis amigos que se cuidan también, entonces hago prácticamente lo que me da la gana y pongo en riesgo
en la política nacional de salud, no solamente el tema específico de la vacunación, ¿no? Creo que esto tiene que ver con el asunto del control, una vez más, y con el control y con la comunicación. No estamos llegando con el mensaje correcto, no estamos llegando a las personas adecuadas y además el control que se ejecuta solamente en ciertos bolsones de la población. Entonces, a la hora de la hora, hay gente que desde hoy ya cree que tiene impunidad para poder operar como si no existiera el virus y pone en riesgo todos los esfuerzos de cuidado de los demás en todos los espacios y ámbitos sociales. Entonces, aquí la vacuna es un tema casi anecdótico. A lo que tenemos que apuntar es más bien, tenemos que entender que la misión al final, el objetivo es vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible. Si la política nacional de vacunación es lo suficientemente eficiente, como dijo el exministro Ugarte, y en paralelo tenemos a privados que pueden acceder a pequeños volúmenes de otras vacunas para no competir con el Estado, para inmunizar a los suyos propios y hacer que por lo menos esas familias no estén en riesgo, ahí estamos metiendo un gol de medio cancha. Pero tiene que haber un trabajo coordinado, número uno, entre privado y público, en vez de andar satanizándose. Esto incluye a los políticos que están haciendo campaña a partir de eso, y tiene que haber eficiencia en el trabajo de la Política Nacional de Vacunación, que dicho sea de paso, menos mal ha sido bastante eficiente en otras oportunidades. Somos bastante envidiados a nivel internacional por nuestras políticas de vacunación, así que hay que seguir ese camino, pero hay que dejar de satanizar y empezar a trabajar en conjunto. Bien, Carlos, muchísimas gracias. Vamos a estar a la expectativa, ¿no? Porque en realidad estamos hablando un poco sobre supuestos, porque primero, pues se tiene que cubrir la demanda que están haciendo los estados y la capacidad que tienen los laboratorios para producirla todavía es limitada. Así que vamos a estar a la expectativa de qué es lo que vaya a ocurrir más adelante. Pero ciertamente, como nos han dicho, el Estado tiene la obligación, ¿no?, de que las vacunas sean universales, de que todos los ciudadanos estén inmunizados. Es la obligación del Estado, pero como nos dice Carlos, paralelamente con el cumplimiento de esa primera misión del Estado, un privado puede, digamos, acceder a las vacunas y sería un gol de media cancha. Muchas gracias, Carlos, muy claro todo lo que nos has contado, muy